Los arbolistas, los de poca luz y los de grandes luces. Los solistas y las grupistas. El chilote, la purranque y la coyhaique. Y todos los demás buenos pa'l truco. Seguro que tú también estás aquí. Universidad Austral de Chile, naturalmente parte de ti. Elige la UACH. Infórmate en uach.cl. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Muy buenas tardes a nuestras y nuestros auditores. Nos encontramos en una nueva jornada de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile que se transmite por la 90.1 Radio UACH. ¿Cómo están? ¿Cómo están en sus casas, en el trabajo? Antes de dar inicio al capítulo, me gustaría extender un mensaje de fuerza para las personas que están sufriendo las pérdidas de sus hogares y familias, ya sea aquí en nuestro país y a nivel mundial. Ahora bien, ya dando paso a lo que nos reúne hoy, quisiera contarles algo que pasó hace muchos años, o quizá no tanto. ¿Ustedes conocen la historia de La Guerra de los Mundos? Específicamente de la adaptación que se hizo en un programa radial en 1938. Bueno, les cuento. En 1938 se emitió en directo un programa de radio con la adaptación de la novela La Guerra de los Mundos, que es una novela que trata de una invasión alienígena. Hay un caos. Esto sucedió el 30 de octubre de 1938, más o menos a las 8 de la noche. El asunto es que, aunque el locutor explicó que se trataba de una dramatización, la historia estaba pero tan bien contada, musicalizada y dramatizada, que muchas personas creyeron que era real. O sea, se generó una histeria colectiva. Imagínense algo como esto, guardando, por supuesto, las dimensiones y perspectivas de cada época. Estoy hablando desde la azotea del edificio de Radio UACH, Ciudad de Valdivia. Las campanas que oyen suenan para advertir a la gente que evacúe la ciudad mientras los marcianos se acercan. Se estima que en las últimas 2 horas, 12.000 personas se han movido por las carreteras hacia el norte. Algunas aún permanecen abiertas al tráfico motorizado. Evite los puentes a Isla Teja, están completamente atascados. Toda comunicación con la costa se cortó hace 10 minutos. No quedan defensas. Nuestro ejército ha sido aniquilado. Artillería, fuerza aérea, todo, completamente todo ha sido aniquilado. Y esta puede ser nuestra última transmisión. Nos quedaremos aquí hasta el final. Bueno, ¿cómo se sintieron al escuchar eso? ¿Y cómo se sienten cada vez que prenden la televisión, o la pantalla del teléfono, o la radio, o van caminando por la calle y ven una portada del periódico y se encuentran con un sinfín de noticias que son poco alentadoras, con un lenguaje que está lleno de eufemismos, difemismos y figuras retóricas que no son muy amigables, que no son muy positivas? Para conversar de esto, hoy me encuentro con una invitada e invitado muy especial. En primer lugar, estoy aquí a mi lado con la profesora Ana Venegas. Ella es del Centro de Idiomas de la UACH y además es parte de la directiva del SINDOC. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Sofía. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y también nos encontramos con Espiral Pérez. Él es psicólogo clínico que nos acompaña a la distancia, diplomado en terapia sexual y en terapia arte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien, con pequeños problemas de audio al parecer, pero espero que se vayan arreglando. Todo va a estar bien. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, ya para partir al tiro, comenzando de inmediato, y también comentarles a ustedes, a nuestros invitados, que pueden hablar cuando quieran, ¿ya? Comenzando de inmediato con la historia que escuchamos hace un ratito, podemos darnos cuenta del poder que tienen y que siempre han tenido los medios de comunicación. No es un secreto que estos son el cuarto poder del Estado, por la influencia e importancia que tienen al momento de crear realidad
o reproducir discursos en la conformación de opinión, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que las palabras nunca son completamente inocentes. ¿Cómo ven ustedes esta premisa? ¿Qué piensan al respecto? ¿Profesora? Ya, sí. Respecto de que las palabras nunca son realmente inocentes, no solo en los medios de comunicación, sino también en la vida cotidiana. Las palabras tienen siempre una intención, ya sea de algo simple como entregar u obtener información, pero también la mayor parte de las veces tienen la intención de generar conexión entre las personas, y esas conexiones muchas veces pasan por convencer al otro, ¿cierto? De pensar como yo pienso, de generar conexión a través de eso, a través de las similitudes que tenemos, ¿cierto? O comprender las diferencias que tenemos y finalmente no generar la conexión. Entonces, cuando tengo esta intención persuasiva, por supuesto que las palabras tienen mucho peso, ¿ya? Tienen mucha importancia cuando quiero convencer al otro. Entonces, estoy bastante de acuerdo con el enunciado de que las palabras no son completamente inocentes, puesto que siempre tienen una intención de fondo, ¿ya? Si es persuasiva o no, si es otra, siempre tienen una intención, por algo nos comunicamos, ¿sí? Entonces, sí, me parece. ¿Y tú, Espiral, qué piensas al respecto sobre los medios de comunicación y sobre todo que las palabras crean realidad, que el lenguaje crea realidad? Ahora voy. Creo que estamos con problemas. Ay, no, se cayó. Sí. Pero mientras esperamos, es importante reconocer que lo que pasó en 1938 con esta adaptación pasa igual en la actualidad. Tal vez no a ese nivel, pero sí ocurre que estamos constantemente en un estado de alerta, quizás inconscientemente, de pánico, de caos, por los mensajes que se reproducen diariamente. Ahí está de vuelta. Hola, ahora sí. Pero no se escucha. Tenemos algunos problemas de comunicación. Pero, Bueno, pero ese es el asunto. A partir de lo que decías tú, Sofía, quizás ahora incluso es mucho más, puesto que en lo ocurrido, ¿cierto? Lo que mencionas, la situación de este programa radial que se transmitió en algún momento en esa época, muchas personas tampoco tenían conciencia real o no podían imaginar y dimensionar qué es lo que estaba ocurriendo. Hoy en día, a propósito de la exposición de los medios, ¿cierto? Las redes sociales y el acceso a la información con imágenes, cuando uno tiene la concepción de guerra, por ejemplo, ya sabe visualmente qué es lo que ocurre en una guerra, por lo tanto puede empezar a generar realidad, ¿cierto?, en tu imaginario, pero con evidencia. A eso me refiero, por lo tanto quizás ahora es mucho más fácil para nosotros conectar lo que ocurre, ¿cierto?, en los medios de comunicación y generarnos una imagen propia a partir de eso. No hay como muchas conjeturas de si está bien lo que me estoy imaginando o no. O sea, estamos recibiendo el estímulo, por lo tanto podemos generar, ¿cierto?, esta realidad basándonos en la evidencia real que tenemos, como los ejemplos que tenemos constantes. En el fondo es un estímulo que está completo. Exacto. Podemos leer, podemos ver, y muchas veces también ahora ya no es tan actual, la inteligencia artificial, muchas imágenes son falsas. Claro. Le cuesta mucho distinguir qué es lo real de lo falso, de lo creado. Uh-huh. Y es igual, es un peligro, porque Por supuesto que sí. yo realmente creo, llevándolo el tema de la adaptación de la Guerra de los Mundos a la actualidad, que es algo que pasa, que inconscientemente estamos recibiendo, quizá no ese mensaje, pero un símil constantemente. Creo que ahí sí, estamos. Yay. Ahora volví, parece. Sí. Ya, bien. Bueno, los temas de comunicación, ¿no? Frente a la primera pregunta, si es que aún la puedo responder, Por supuesto. creo que justamente me iría por la pregunta más de la inocencia, por el efecto finalmente que producen los medios al momento de comunicar que estos son entendidos como una verdad. Y creo que ahí genera justamente las problemáticas que son entendidas como una realidad.
Y esos son los efectos directos. Justamente, bueno, ahora estaban hablando de la guerra, ¿no? Que uno comienza a naturalizarlos y que lo comienza a ver como una realidad y se comienzan a percibir somáticamente desde el cuerpo como algo que está sucediendo. Uno no distingue entre lo que está mirando y lo que está viviendo. La conciencia no es capaz de hacer esa separación y por ende el cuerpo se comienza todo el sistema de estresor a ponerse en acción, a cumplir su función de defensa y a estar completamente estresado bajo una sensación de catástrofe y caos constantemente como una realidad, ¿no? Justamente como lo mencionabas en el sistema radial. ¿Qué sucedió en esa vez? Pero creo que justamente hoy en día eso está metidito en todos lados, quizás hasta, bueno, por el mismo celular, el mismo computador, las mismas palabras. Creo que es algo bien difícil de distinguir esa vigilancia y entre lo que es real y lo que no. Que creo que también ese es un temita a conversar quizás, ¿no? Como esa distinción. Claro, porque estamos inmersos en esta Exposición. es claro, mucha información que no siempre, como tú dices, es cierta. Tampoco yo creo que nuestro sistema no está constantemente preparado para decir, ok, esto no es verdad. Como tú dices, uno solo lo siente, lo percibe y ya, es caótico. Solo lo percibes así y te provoca de inmediato una sensación visible o no de ansiedad, de angustia. Se somatiza. Y creo que justamente eso es lo que mencionas, ¿no? Uno lo ve, uno lo percibe, y no sé si uno hace la conciencia de distinguir, esto pasó o no pasó, solo se acciona mi sistema de alerta. Se contrae mi musculatura, se pone todo mi sistema estresor, se aumenta la vigilancia, y desde ahí es donde yo voy a comenzar a moverme con la información que me están entregando. Y eso es un terreno fértil justamente para propagar lo que se quiera propagar o para dirigir la comunicación que se quiera comunicar y entenderla como una verdad. Sobre todo ahora, cuando uno puede o nos podemos dar cuenta que estamos en una cultura de la sobreinformación, donde todo es una información y tenemos que estar muy informadas, todas las personas, y si es que no, somos personas que comenzamos a ser más ignorantes en el tema, a pesar de no saber, y a pesar de que lo que yo sé, muy posiblemente no es que yo lo sepa, sino que se lo pregunté a la IA, o lo vi en TikTok, o lo vi en Instagram, y eso ya es una fuente de poder suficiente para yo entenderme como alguien que sabe. Y ahí también están los peligros de entender qué es fidedigno, ¿no? Qué es un saber fidedigno y qué es lo que no. Creo que justamente lo que estábamos hablando anteriormente, de la noción de lo caótico, del estrés, es que genera esta sensación de no poder distinguir de lo que es real, de lo que no, de lo que es verdad y de lo que no. Y ahí podemos seguir andando también. Es que en ese aspecto también quería hacer una distinción de conceptos sobre la información errónea y la desinformación. La información errónea es información falsa que se difunde sin intención de engañar. O sea, puede ser una equivocación. No tienen intenciones maliciosas. Ahora bien, la desinformación se crea o se difunde con pleno conocimiento de su falsedad. Y la información ha sido manipulada en un intento de engañar y causar daño. Las motivaciones pueden ser de índole económica, ideológica, religiosa o política, y pueden tener como objetivo respaldar una agenda social, entre otras finalidades. Y ahí nos vamos también con el tema del discurso, porque al compartir información también se comparte una ideología, un discurso, ¿no? Y ahora, como hemos conversado en capítulos anteriores, los discursos están muy polarizados, son muy extremos. Entonces, ¿cómo uno puede lidiar con eso cuando... y otra cosa es que cuando uno se mete a redes sociales, el algoritmo te presenta noticias o información afín a lo que tú crees. Entonces, es difícil que tú salgas de tu burbuja o que conozcas otro discurso. Solo es como que se va alimentando, ya sea un discurso de odio, que muchas veces pasa.
Entonces, ¿cómo se puede lidiar con eso y cómo también se lleva, profesora, en el tema de la educación? Porque me imagino que es difícil también llevar esto a la educación cuando hay tanta información. Claro. A ver, ¿qué pasa con los discursos o el análisis del discurso y el aprendizaje de idiomas? Es imposible separarlos. Cuando uno está aprendiendo un idioma, está expuesta, ¿cierto? O tiene que estar dispuesto a recibir discursos en ese idioma para poder, ¿cierto?, generar el aprendizaje. Y el problema es que estar expuesta a un discurso, ¿cierto?, constante, o al estímulo constante, en mi caso en inglés, y lo conversábamos antes de comenzar el programa, te hace de cierta forma no solo comprender las palabras, ¿cierto?, desde el punto de vista del vocabulario o de lo gramatical, sino también entender el contexto en el que se ocupan esas palabras y la intención con la que se ocupan esas palabras. Y finalmente, cuando uno comienza a comprender el contexto y la intención, puede tomar decisiones sobre si también, por ejemplo, aceptar o rechazar una cultura. Y entonces ahí empezamos a generar conexiones entre el aprendizaje de un idioma y el discurso que se da en ese idioma, por ejemplo, en ese idioma meta, podríamos decir, al que queremos llegar, ¿cierto? Y el problema, por ejemplo, yo hacía la autocrítica desde mi disciplina, es el inglés. El inglés es probablemente el idioma en el que más fácilmente accedemos a información a través de las redes sociales, no pensando en el contexto país, sino en el contexto mundial. Entonces, TikTok, Instagram, todo, YouTube, todo está como, sobre todo las personas más jóvenes, acceden a la información a través del inglés, en su mayoría. Y claro, estos discursos de odio o no, ¿cierto?, les llegan con mucha facilidad y entonces ellos comienzan a aceptar estas realidades o estas ideas, muchas veces sin estar realmente preparados por, ya sea bagaje cultural o un montón de cosas, pero claro, existe esta relación intrínseca entre el aprendizaje de un idioma y el análisis o la exposición del discurso, ¿cierto? Entonces es súper difícil separarlos. Porque a través del idioma se aprende también la cultura. Exacto, y eso es, y la cultura, o sea, y claro, cuando tú comprendes o comienzas a comprender la cultura, te das cuenta de no solo el idioma, que es uno de los componentes de la cultura, sino también los valores, ¿cierto?, las costumbres y otras cosas, y ahí tú puedes aceptar o rechazar. Y cuando esta cultura que está, ¿cierto?, de alguna forma, de la que te estás empapando, es muy violenta, por ejemplo, comienzas a aceptar ese discurso violento también y lo comienzas a integrar y lo comienzas a reproducir, y que ese es el mayor problema, cuando tú empiezas a reproducir un mensaje, ¿cierto?, de violencia, porque aceptaste una cultura que viene con esta violencia de alguna forma integrada ya, o que es más fácil, ¿cierto?, que desemboque en cosas violentas. No voy a hacer crítica de países en específico, con nombres en específicos, pero hay países que son más pro guerra, por ejemplo, que otros. Podríamos decir que Chile no está dentro de esa dimensión aún, pero otros países más grandes, sobre todo potencias, por supuesto que tienen el vocabulario relacionado con la guerra, por ejemplo, que es algo que a mí me afecta mucho hoy en día. Lo tienen muy bien integrado dentro de sus sociedades, como que se aceptan ciertas cosas porque es así, es parte de su cultura y de su sociedad. Entonces, las generaciones más jóvenes, ¿cierto?, están expuestas a ese discurso y lo van integrando también como parte de sus realidades, cuando puede que sea así o que no sea así, pero también van replicando ese discurso. Entonces, ¿y cómo es hacer clases en un contexto así, donde cada persona llega con un discurso, bueno, y con mucha información detrás? Porque quizá antes cada estudiante llegaba como una esponja para absorber información y ahora tal vez esa esponja está un poco más llenita. Claro. ¿Cómo es ejercer la docencia en este contexto? Fíjate que, bueno, no es difícil en realidad, porque finalmente uno como docente también tiene que... uno como docente igual tiene, o también es esponja, ¿ya? Y en mi caso, yo hago inglés y todo, pero en realidad... primer semestre, por ejemplo, para mí es más importante, o es parte de mi dinámica, conocer a mis estudiantes como personas, ¿cierto? Y tratar de entregar el contenido que tengo que entregar a través de eso, pero no es el propósito, creo yo, o no en mi disciplina, influenciar al estudiante. Entonces, cuando el proceso se da de esa forma, en donde tú te preocupas de conocer a la persona, ambos son esponjas.
¿ya? Y tú puedes en realidad entregarle un poco al otro. Entonces, no es difícil lidiar con esas cosas porque es básicamente parte del proceso. Conocer lo que traen estas esponjitas, ¿cierto? Y la idea no es tampoco estrujarlas, sino como dejar que se sigan empapando de conocimiento y no solo del conocimiento teórico de tu disciplina. Yo creo que empaparse del conocimiento de la vida también que tú le puedes entregar. Entonces, como, no sé si sea complejo para un docente que hace clases sobre todo en niveles iniciales, primer año, segundo año, lidiar con estas cosas. Por supuesto que de repente uno se encuentra con resistencia, ¿sí? Porque somos personas distintas, tenemos ideologías distintas, a veces eso se nota mucho en las salas de clase, pero tu rol como docente es poder de alguna forma dosificar, ¿cierto? Y apaciguar las aguas para tener una convivencia sana y rica. Finalmente tenemos que salir de la sala de clases con algún tipo de aprendizaje, ya sea en contenido o sea en aprendizajes para la vida. Y eso es como el foco en realidad que yo le pongo a esto, como a veces puedo decir como ya no aprendió mucho inglés, pero creo que crecimos un poco juntos. Entonces, bueno, creo que eso es. Muchas gracias. Y Espiral, ¿cómo afecta el tema de los discursos, de la reproducción de los discursos en la autopercepción? Porque igual influencia mucho la conformación de cómo nos vemos, cómo actuamos y cómo reaccionamos también, ¿cierto? O sea, la identidad se construye en base a cómo nos perciben de alguna u otra manera. Entonces, desde ahí, si ya hay una estructura y una narrativa de cómo yo soy percibido, mi identidad, mi comunidad, mi tierra, y ya hay una narrativa de cómo es esta, yo me voy a relacionar conmigo mismo desde ese lugar. ¿Y qué pasa? Si es que ese lugar, el que me plantea en esa narrativa, tiene una carga, ya sea la carga que sea, voy a absorberla como tal, como si es que fuese mía también, porque es mi identidad. Y justamente ahí hay un espacio que delante lo mencionaba la colega acá, de cómo esa separación de la conciencia, ¿no? De poder decidir o discernir entre lo que me están entregando es una verdad o no es una verdad, y esa separación de, por ejemplo, cuando se muestran, como ya se tocó el tema de la guerra un poquitito bastante, claro, hay un lenguaje de la guerra que se está naturalizando más y cada vez más, que a mí se me apareció así de lo que es Rita Segato cuando plantea la pedagogía de la crueldad, que justamente a través de constantemente enviar imágenes cada vez un poquitito más cruel, y un poquitito más cruel, y naturalizar un poquitito más la imagen del sufrimiento como algo cotidiano, como algo del día a día y que va a aparecer día a día, genera justamente una sensación de mayor tolerancia a, a lo que sea que esté siendo cruel, y por ende también una sensación de insensibilización constante. Es decir, comenzar a insensibilizarnos a través de los propios medios y también a tomar ciertos bandos sin saber, sin esta decisión, ¿no? De como sí, yo voy a estar a favor o no de la guerra, sino más bien que se naturaliza este mismo discurso. Y claro, yo también de repente pienso más allá de las guerras en sí como una bomba atómica, sí creo que hay discursos que se comienzan a operar justamente en los mismos medios, que generan ciertas identidades, que generan identidades criminalizadas o identidades que son deseadas, por así decirlo también. Y ahí volvemos al tema de la identidad. Porque, por ejemplo, justamente con lo que mencionaste, yo sí he escuchado guerras, he escuchado que el atentado o hay palabras así que se hablan sobre terroristas y que son personas mapuches, indígenas, las que nombran, y no son personas de otros extractos, por así decirlo, o que no sean indígenas. Y sí aparece la guerra con ciertas identidades, más no con otras. Y ahí vuelvo nuevamente a la noción de la identidad y los discursos, que como estos discursos que tienden a homogeneizar y polarizar, a poner una división donde no lo hay en realidad, genera justamente el conflicto, donde muchas veces no está.
Entonces vuelvo a lo anterior de los discursos, como también esta noción de comenzar a individualizar y a crear una identidad que, insisto, pueda ser criminalizada, sesgada y puesta como el problema, es que es de esto mismo que se agarra el discurso de odio, porque es parte de lo mismo que hablaron un poquitito anteriormente. Y ahí, a mí particularmente, me atraviesa, como en mi historia personal, bueno, soy una persona trans, soy psicólogo clínico y atiendo a muchas personas trans y así también personas fuera de las normas estereotipadas de lo que debiésemos ser como ciudadanos, que por lo general son personas heterosexuales, cis y con grandes ingresos, no sé, como el ciudadano promedio, sino que queda un poquitito fuera, o a los márgenes. Y por lo general, siempre en los medios, a todas las personas que yo atiendo, hay una carga muy fuerte de una sensación de odio y de rechazo. Y por ende, esa no es que se viva desde un lugar del mi mamá me odia o Pepito el de la esquina me odia, sino que yo me comienzo a odiar, justamente por lo que mencioné anteriormente. Si yo veo las noticias una vez que yo soy esa persona que hace daño, por ejemplo, ser migrante acá y que los migrantes sean el problema por la sobrepoblación de migrantes, voy a nombrarme a mí mismo de pronto que yo estoy siendo un problema. Así como también, si es que vemos que naturalmente se naturaliza que todas las, por ejemplo, lo que pasó con que no se adhiriera Kast, justamente el gobierno de Kast que no se adhiriera a la OEA, a los Acuerdos Nacionales de los Derechos de las Personas de toda la comunidad LGTBQIA+, ese no adherirse por la razón de que esta misma generaba conflictos, el haberse adherido, ahí de nuevo aparece el conflicto, en la noción de que el adherirme en la inclusión es un conflicto, donde es todo lo contrario. Y de nuevo aparece esta división, me insisto, donde no la hay, y también aparece ahí una noción de la identidad, de que para mí, para yo ser válido, tiene que alguien decidir por mí, y por otro lado, de que yo soy alguien que merece una especie de validación de un otro, y por otro lado, de que yo soy un problema también para la comunidad. Por ejemplo, también como se ha puesto la palabra de ideología de género, que realmente, justamente como lo hablaste antes, creo que tiene que ver justamente con esta desinformación, más que con fake news, sino de que hay una intención por detrás de generar que existiera una ideología de género y ahí aparecen estos buses, ¿no? de odio, que se ve todo lo contrario, sino que terminamos volviendo a lo anterior, criminalizando o enfermando a ciertas identidades y que pueden aparecer ciertos rasgos específicos o ciertos sucesos específicos, como lo es quizás también la noción, por ejemplo, de las personas trans o travestis, que solamente podemos aparecer en un medio por algo catastrófico de un crimen y que por lo general no van a validar mi identidad cuando me asesinen, sino que me van a poner como una mujer, por ejemplo, yo siendo un hombre trans, o podemos poner también una noción más morbosa y fantasiosa es decir, a las mujeres trans solamente verlas en shows o performance como espectáculo, más no como una persona común y corriente de la ciudadanía. Y eso implica, volviendo a la pregunta, ¿no? En lo identitario, es que conmigo mismo es con quien yo me voy a odiar, conmigo mismo es con quien yo voy a tener el problema, y que mi vecina y mi vecino me excluyan, no me miren y poco a poco me comiencen a vender menos pan o a no nombrarme por quien me nombraban, voy a auto-excluir. Y eso es algo silencioso, un dolor muy doloroso, valga la redundancia, pero silencioso. Y ahí es donde aparecen las grandes cifras que para mí son alarmantes, que es por lo menos el 40% de toda la población LGTBIQ+, ha tenido o tiene ideación suicida o intentos de, porque es algo sistemático que los medios de comunicación refuerzan y reproducen constantemente esta exclusión, justamente con la identidad y lo que estábamos hablando anteriormente,
la noción del caos, de que todo es un peligro, todo es una urgencia, todo es ahora. Y si yo veo a los medios, yo me empiezo a asustar. Algo me empieza a entrar un susto. Y ahí todo me hace sentido, porque tengo susto y tengo miedo, quiero seguridad. Es- lo hacen muy bien. Hay una estrategia por detrás. Es muy importante lo que dices porque hablábamos de la guerra, de lo que es la guerra, pero también está eso que ocurre por debajo y, y que aquí nuestro psicólogo lo habla muy bien, que es el tema de la identidad y de cómo nos percibimos, que claro, probablemente en el cotidiano uno no se da cuenta, pero ahora que lo dices, claro, uno, porque la pregunta es hasta dónde uno puede como recibir los comentarios. Uno puede estar en una página que es afín a uno, ¿cierto? Pero los comentarios a veces no son de lo mejor. Ha pasado también en el sindicato muchas veces que los comentarios no son agradables. Y el tema también es hasta dónde se permite la libertad de expresión. Porque hay comentarios que son puramente discursos de odio, que es violencia, ¿cierto? Lo que tú conversas es algo que va por debajo y que me gustaría también, porque está aquí en la pauta, porque no es lo mismo decir persona con discapacidad que discapacitado, que lo conversábamos en el capítulo anterior, o persona en situación de calle y vagabundo o indigente. Es decir, que las palabras tienen mucho peso, nunca son inocentes. La intención con la que se dicen también, si eso es otra cosa. A propósito de lo que tú decías de los comentarios en las redes sociales y cómo nos afectan, ¿cierto? Y viene esta noción de que todo el mundo tiene derecho a opinar y que es verdad, porque es una libertad, la libertad de opinión existe y es un derecho, yo diría, inalienable, no sé, no se puede quitar la libertad para opinar, pero a propósito de qué define, ¿cierto?, hasta dónde puedo llegar con las opiniones sobre personas o situaciones, y para mí el límite es la violencia, es como efectivamente puedes opinar. El límite para mí es la violencia, por lo tanto, aceptar o no tu opinión también es válido y eso depende de mí. Puedes opinar lo que quieras, está bien, pero que yo lo acepte es otra cosa. Y ahí es donde viene todo esto de con qué intención digo las cosas. Y otra vez volvemos a lo de la inocencia de las palabras, ¿cierto? Cuando yo quiero perpetuar un discurso en el tiempo o en un grupo de personas, y sé que este discurso, por ejemplo, puede tender al odio, ¿ya? O a discriminar a alguna sección de la población, ¿cierto? X, por los motivos que sea, tengo que tener mucho cuidado en la creación de este discurso. La intención tiene que notarse quizás mucho menos, por lo tanto, las palabras que ocupo, ¿cierto? Tienen van a tener este significado mucho mayor, ¿cierto? Y tengo que elegirlas muy bien. Y esto es lo que hacen de alguna forma los medios de comunicación. Y como tú decías, la desinformación es algo de lo que yo creo que hemos sido presas, ¿cierto?, en el último tiempo a propósito de los motivos con los que se ocupa, político, religioso, económico, que no sé qué. Y estamos en un contexto país hoy en día en el que muchos de esos elementos convergen. A propósito de que estamos en esta encrucijada, ¿cierto?, de la reforma X. Por lo tanto, cómo se construyó el discurso para que hoy día estemos en esta situación pasa por los medios de comunicación también, lo que decía el colega, ¿cierto?, cómo ciertas, otra vez, secciones de la población se han estigmatizado para que podamos estar hoy día en esta situación en la que se está discutiendo este tema en específico, que nos va a definir como país a largo plazo, ¿ya? Entonces, claro que los medios de comunicación han tenido responsabilidad ahí en generar esto que decía de qué identidades son deseables, ¿cierto? Y cuáles son más prescindibles, por decirlo así, cuáles... No quiero meterme en muchos temas políticos, pero cuáles podrían entrar en la lista de vándalos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, con pinza. ¿ya? Entonces, como hay que tener ojo con cómo se manipula finalmente la información. Estamos de acuerdo en que muchas veces hay que manipular la información para que también sea tolerable. Yo
Hay cosas que no se pueden decir abiertamente, sobre todo cuando estamos trabajando con niños, niñas, niñes. Hay que buscar la forma de que sea un poco menos traumático también lo que tenemos que decir cuando a veces lo es, ¿ya? Pero manipular la información para lograr un propósito que no beneficia a la mayoría, ¿cierto? A la sociedad con la que estamos conviviendo, ¿cierto? Es ¿cómo decirlo? Es violento, es negativo, ¿cierto? Y quizás otros adjetivos que podrían ser ya muy pesados, pero sí, es violento. Cómo se manipula la información, que sabemos que llega a la mayor parte de la población, además, y que esa mayor parte de la población confía en los medios. Tú decías, es el cuarto poder del Estado. O sea, la mayor parte de la población accede a los discursos a través de las redes sociales, a través de incluso la música de supermercados, chicos. Todo influye en cómo manipulamos a diferentes sectores de la población. Entonces, tienen demasiado poder. No creo que deberían tener menos poder, pero cómo utilizo mi poder es algo súper importante. Ocurre también en las salas de clases, ¿ya? Yo soy el medio de comunicación en mi sala de clases. Si yo utilizo mi influencia para manipular a mis estudiantes de forma positiva o negativa, es básicamente lo mismo que ocurre a nivel sociedad. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Y también por lo que decía el psicólogo, ¿cierto? Ay, sorry, no recuerdo tu nombre. Espiral. Espiral. Como yo he escuchado mucho, porque también es un discurso como súper cliché, ¿cierto? Tienes que quererte a ti mismo primero para que los demás... cómo los demás me hacen sentir, me hace también percibirme. Entonces, claro, yo puedo tener mucho amor propio, y si el resto no me está entregando el mismo mensaje de mí misma, es porque hay una desconexión, ¿cierto?, de la percepción. Y entonces comienzo a percibirme como la mayoría de las personas me dice que soy también. Y eso es súper importante, lo que decía Espiral. Si todo el resto dice que yo soy el problema, en algún momento me voy a tener que percibir o voy a tener que aceptar que soy el problema, ¿ya? Y con identidades, ¿cierto?, que han sido vulnerabilizadas históricamente, y que se han logrado de alguna forma autopercibir con cariño por luchas sociales también, que llegue un discurso de odio otra vez que dice que, sorry, en realidad tú eras como se decía que eras, ¿ya? Y hay que marginalizarte otra vez, es terrible para el crecimiento de la sociedad. Entonces creo que hay que ponerle ojo a cómo se entrega la información. Otra vez, poder acceder a la información no quiere decir que estás realmente informado, porque la calidad de la información es lo que realmente importa, la intención de la información que recibes también. Sin ir más allá, según la UNESCO, 2 de cada 3 creadores de contenidos digitales no comprueban sistemáticamente la información antes de compartirla en línea. Y menos las personas. La mayoría. Claro, y menos las personas. Estamos 2 de cada 3. Claro. No comprueban la información. Entonces, la calidad de información a la que accedemos ya contiene un discurso, y si es desinformación, hay una carga enorme en la salud mental de las personas. Y para ir finalizando, ¿cuáles creen que podrían ser estrategias efectivas y reales para ser más conscientes? Porque está este tema de quiérete a ti mismo, el amor propio. Pero claro, si está este discurso constantemente, que prendemos la pantalla del teléfono o prendemos la tele y ya no es la publicidad quizá, pero sí son los medios de comunicación de información oficial que transmiten estos discursos, es finalmente un falso progreso. O sea, supuestamente vamos a mejor, pero el discurso sigue implícito. Entonces, ¿cuáles serían, según ustedes, estrategias reales para poder enfrentar este desafío de, tal vez, ¿qué sería? ¿Tener una coraza o estar más atentos o atentas? Yo creo que es importante cuestionar siempre de dónde viene la información. No necesariamente desconfiar de todo el mundo, pero
pero cuestionarse si es que efectivamente hay otro medio de comunicación que está entregando lo mismo. Muchas veces tiene que ver con ideologías también, como cómo se entrega la información dependiendo de mi ideología y sobre todo política. Entonces, se puede estar entregando la misma pieza de información, pero con los tintes que cada polo requiere para lograr esta persuasión finalmente. Entonces, algo que yo siempre comento con mis colegas y con mis estudiantes también es como, sobre todo con mis estudiantes, es como tienen que conocer el otro lado también, independiente de que el otro lado sea el lado contrario a tu propia ideología. Tienes que saber cómo ambos discursos en algún punto tienen que converger o no para saber si es verdadero lo que se está planteando. Entonces, para mí sería cuestionar, sería la estrategia, cuestionar incluso cuando obtengo la información de un medio afín, como decías tú, es poco probable que ocurra si estoy dentro de mi algoritmo, por decirlo así, viendo cosas que a mí me gustan, con las que yo en realidad estoy conectada, ¿cierto? Y estoy de acuerdo. Es súper difícil cuestionarlo. Pero desde el punto de vista del docente, ¿cierto? Siempre es bueno conocer el panorama completo. Y eso implica tener que acceder a la información desde el otro lado, del lado que no te gusta también. Entonces, para mí esa es como la estrategia: apertura de mente, una apertura de ideas, no sé cómo lo quieran llamar, y cuestionamiento, ¿sí? Esas serían como mis dos estrategias. A veces no lo hago yo tampoco. A veces yo veo las cosas que a mí me gustan y sí, estoy de acuerdo todo el rato. Y después me llega el otro mensaje de la contraparte y es como, ya, ok, tuve que haber analizado, ¿cierto? Quizá el contexto general antes de emitir mi propia opinión a partir de lo que me llegó, ¿cierto? Y que no revisé. Pero creo que eso es como un consejo que yo daría: tener una amplitud, ¿cierto? Y también tener esta conciencia para poder cuestionar lo que me está llegando. Muchas gracias, profesora. Y Espiral, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Cuál crees que sería una estrategia real, como que podamos llevar a cabo? Sí, me gusta eso, algo concreto. Como a mí me compete muchísimo lo que es el cuerpo y que la conciencia podemos hacer un montón de cosas con ella y con el pensamiento, me preguntaría lo primero porque bueno, la información termina siendo un consumo también. Y aunque yo me vea consumido por eso, al momento de consumir, preguntarme concretamente qué me pasa en el cuerpo cuando veo y leo esto, en qué parte de mi cuerpo se está alojando esta información. Mirarme no solamente desde la conciencia y la metaconciencia, porque esa es muy fácil de manipular más bien. Justamente por algo saben que podemos estar 7 horas en Instagram y pensar que estuvimos 2 minutos, porque son estrategias para seguirnos, hacernos consumir. Y consumir, ahora ya no consumimos solo cosas o McDonald's, consumimos identidades, consumimos ideas, consumimos nociones de ideologías también, de que hay un otro lado. Y por lo general el otro lado soy yo mismo. Entonces, ahí volviendo a lo anterior, ¿qué me produce lo que estoy leyendo? Y en base a lo que me produce, mirarlo nuevamente, hacer una especie de revisión de lo mismo que veo. Por supuesto que ver, obviamente, desde dónde me estoy informando, qué medios, etcétera, para respaldar una información que sea más verídica, por supuesto que sí. Pero también esto segundo que yo acompaño, que sí, insisto, creo que también el medio de comunicación, más allá de la información en sí concisa de las palabras, hay otra noción que tiene que ver con lo emocional y con lo afectivo y lo que pasa en la guata. Por eso el algoritmo es tan perfecto, porque ve cuánto tiempo a uno le gusta, lo que uno desea, lo que uno anhela. Ahí es donde se mete, más allá de lo que uno piensa. Por eso, volviendo a lo anterior, ¿qué siento? ¿Cómo siento lo que estoy viendo? Para luego ver si es que estoy de acuerdo o no. Y lo vuelvo a revisar. Y desde ahí mismo, en base justamente a lo que hemos ido mencionando en torno a esta polarización, ¿no? Mi visión es que eso genera una individualización, un ensimismamiento de la persona, una noción de yo con mi grupo que está en el celular, bueno, metamos en el celular nada más, que es como el gran medio,
yo con mi grupo estamos en contra de ellos. Y por lo general ellos son del mismo grupo, pero de otro lugar. Y esa polarización genera lo que yo considero que es lo más terrorífico, la desorganización, la noción que la comunidad es peligrosa. Ahí, para mí, respondiendo a lo anterior, justamente la práctica sería justamente poder generar una posible comunidad en diversidad. Bienvenidos los conflictos y llevemos a cosas desde los conflictos y la diversidad a hacer justamente este contrapeso a esta pedagogía de la crueldad que hablé antes, o a esta noción de la polaridad, o al estar en contra de las guerras porque las están metiendo acá adentro. Y creo que justamente eso sería algo práctico de hacer, preguntarme qué me pasa aquí siento y preguntarme también qué me pasa con la vecina que yo siento que está en cualquiera. Cuando yo hablo con ella, ¿qué siente también? Esa noción de comunidad, que esa sí que no la podemos perder. Muchísimas gracias. Y ya para cerrar, si tuvieran que Ya no resumir más. esta conversación en una sola palabra, ¿cuál escogerían? Mm. Encarnar, Encarnar, ¿por qué? encarnar lo que veo, encarnar lo que escucho para llevarlo a mi praxis. Yo creo que los cambios van en la práctica individual y eso se amplía. Y si yo me doy cuenta de lo que siento, cómo lo siento, es difícil de que me puedan manipular, porque yo sé quién soy. Muchas gracias. Algo así me viene. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Y yo, siempre haces estas preguntas, Sí. Sofía, y yo quedo que una sola, ¿cómo? Ay, no Solo sé. una. Solo Una, una. sí. Para mí seguiría siendo como amplitud. Para mí es súper importante poder ver el panorama general. Ya, como cuando me cuentan algo, por ejemplo, ya, un chisme, voy a decirlo, necesito saber también qué le pasó a la otra parte, como para poder no tomar una posición necesariamente, pero sino como para poder comprender cosas. Para mí, como decía Espiral, ¿cierto? Solo estar o aceptar o comprender o moverme dentro de este círculo muy pequeño que es el que yo elijo, ¿ya? No me permite crecer tampoco. No es necesariamente que yo tenga que ampliar mi círculo, ojo, pero crecer implica conocer desde muchos otros lugares, ¿ya? Y en esta Sí. idea de entender, ¿cierto? Diversidades y cosas, tengo que exponerme y tengo que poder ver desde lo más amplio posible el panorama completo. Entonces, para mí esa sería como la palabra amplitud, como la información desde lo más amplio que pueda abarcar para mí, para poder comprender quizás cosas muy pequeñas y muy específicas, pero cuando, cuando me las presentan solo desde un lado, desde algo muy sesgado, ¿cierto? Es súper difícil poder salir de esa idea también. Entonces, para mí amplitud sería lo que describe, tiene que ver con todo, con aceptar muchas cosas también, diversidad, básicamente. Entonces, Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por venir hoy. ¿Cómo se sintieron en el programa? ¿Cómo sintieron la temática? bien, yo siempre estoy nerviosa, ya tú lo sabías, pero no bien. Me gustó y sobre todo tener esta perspectiva de Sí. Espiral, ¿cierto? Que habla también de lo que es muy propio y esto de encarnar, del percibir cómo me siento con lo que estoy recibiendo también es como muy revelador quizás. Es decir, a veces uno asume que tiene que acceder a la información de esta forma porque es así, pero finalmente cuando algo te produce esta sensación de que no es correcto, ¿cierto? O que no quiero, no sé, creo que el cuerpo te dice mucho y a veces uno niega también lo que su propio cuerpo le dice, entonces como fue revelador otra vez asumir esto de que, claro, somos uno,
y tenemos que respetar también lo que esta armazón propia, ¿cierto?, nos va diciendo de las cosas. ¿Y tú, Espiral, cómo te sentiste? Oh, yo podría hablar. Vaya, sí, como. No, me hubiese encantado que fuese mucho más largo, insisto yo. Es un tema que me atraviesa totalmente, me interesa muchísimo por todo lo que te fui nombrando cuando nos contactamos y que hablamos un poquitito antes, pero yo podría hablar muchísimo más del tema y escuchar. Creo que es una de las cosas que me apasiona también, justamente por lo mismo. Pero muy encantado de que, si es que se dan más conversaciones, si es que se dan otras instancias de poder reunirnos justamente para esto que tiene que ver con diversificar voces, ¿no? Diversificar para que aparezcan otras, para ir justamente en contra de esa homogeneización un poquito que percibo, esa como higienización de las voces, de que haya solo un oficial de ser escuchado o que una voz pueda ser hablada y así podamos escucharnos entre todos y hablar de lo que sí está pasando. Que de pronto esta especie de régimen del silencio implícito, esto que nos pasaba ahora entre nosotros, con pinzas, a mí me dice mucho. A mí me dice mucho y de que tenemos que escucharnos, al parecer, y hablar y reunirnos también. Ujú. E insisto, a mí el reunirnos a conversar de esto es algo muy valioso que, insisto, también muy agradecido de poder tener estas instancias de poder conversar de esto que importa, sí que importa, porque es la realidad. Muchas gracias a ambos por venir. Espero que podamos encontrarnos de nuevo y sigamos conversando, sigamos haciendo comunidad. A quienes nos escuchan, a quienes nos vieron, muchas gracias. Nos pueden encontrar en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter como Sindicato de Docentes, UH o SINDOC. Nos vemos ya, yo creo que en un poquito más de tiempo porque tomamos receso. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias a todos, todas, todes por estar aquí. Nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.